Hola, bienvenidos al programa de Yaya. Estos no son clases en sí, son un relato de lo maravilloso que tiene Venezuela. Hace unos años mis nietos se fueron a otro país y yo quedé con la preocupación de que no iban a saber la historia de Venezuela, la geografía, las costumbres, las leyendas, todo lo que nos cuentan nuestros abuelos. Por eso debemos conocer a nuestro país. Sean felices en el país que vivan, sean ciudadanos del mundo, pero hijos de Venezuela. Hola, soy Yaya, de nuevo estoy aquí con ustedes. Gracias por seguirme. Hoy vamos a visitar la región central, vamos a ver cuál es la capital de Venezuela, qué es lo que tiene Caracas que la hace tan importante, las partes también que están alrededor de Caracas, que son los otros estados que forman la región central. Y vamos a estudiar también, vamos a aprender que todo sobre Bolívar, dónde nació, qué hizo, y luego vamos a seguir con su lucha por la independencia de América. Entonces, vamos a empezar ahorita solamente por la parte geográfica, lo que es Miranda, Aragua, Carabobo y el Distrito Federal. Están en la parte de arriba de Venezuela, en toda la mitad. El mar Caribe está enfrente de ellos y por detrás están los llanos, con unas lomas, es parte de la cordillera de la costa. Caracas está situada justo frente al mar, pero con una montaña en la mitad. Ese es el Cerro del Ávila, que va completamente en la región central, desde un poquito de Carabobo hasta el final del estado Miranda. Todo eso es la cordillera de la costa. Y Caracas, que está en el Distrito Federal, ha crecido tanto que ya es también parte del estado Miranda. Entonces Caracas está en la mitad de esa cordillera. Pero vamos a seguir con los estados. El estado Miranda está justo frente al mar. En tiempos de la colonia, allí había haciendas cacaboteras, ahí había haciendas de café, que eran propiedad de las familias que vivían en Caracas. En el estado Carabobo hay grandes haciendas de caña y en ellas están la parte del cacao, pero sobre todo en su capital Valencia es una ciudad industrial. Lo mismo en el estado Aragua, capital en Maracay, hoy por hoy la capital industrial de Venezuela. Allí están las grandes fábricas de automóviles, pero siempre las están como rodeando las plantaciones de caña de azúcar para hacer el ron venezolano. Cerca del estado Carabobo está el Parque Henri Pittier, que llega hasta el mar. Allí hay unas costas preciosas, la bahía de Cata, Choroní, famosas por sus playas blancas. En el litoral, no son islas, son ensenadas que hay en la ribera de estos estados. Ahora llegamos a Caracas. Vamos a hablar de Caracas como la gran capital. Caracas fue fundada por Diego de Losadas en 1568. Estaba habitada por los indios arawak y por los indios caribe. Los indios caribe eran los indios más bravos, que habitaron en toda la región central. El cacique más famoso de los indios Caribe, de la tribu Caribe, fue Guacaipuro. Él luchó, él vivía, o sea, su tribu estaba sentada en ese valle y él luchó a muerte con los españoles por sus tierras. Los españoles tenían virreinato y capitanías generales. Los virreinatos eran en los países o en las regiones, que algunas veces abarcaban 2 países o 3 países, que había más producción y riqueza, como minas de plata, como minas de esmeralda, como minas de cobre,
Entonces, Perú era un virreinato, Colombia fue un virreinato, Venezuela lo que producía era ¿qué? Café, cacao, caña. Entonces, era solamente una capitanía general, no era tan importante para los españoles. Antes había un camino que le decían el camino de los españoles que cruzaba el Ávila. De Caracas subía al Ávila y llegaba al mar, supongamos que este es el mar. Ya en los años 50 se hicieron unos túneles muy grandes a través de esa montaña que comunican directamente por autopista de Caracas a Maiquetía, que es donde está el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto internacional, y donde está el puerto de La Guaira, donde salen los grandes barcos y grandes transatlánticos y todo. ¿Quién era Francisco de Miranda? Era hijo de una de las familias mantuanas que se educó en Europa y él luchó en los ejércitos de Napoleón Bonaparte en Francia. Es el único americano que su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París. Él hizo su carrera militar en el ejército de Napoleón y también sirvió a la zarina de Rusia. Ya Napoleón había conquistado media Europa. Él regresa a América, pero trae la bandera y trae también las ideas de la independencia. Es el 19 de abril de 1810 cuando le exigen a el capitán general español que había en esa época, que era de apellido Paran, que dejara el mando. Entonces él dijo que no, que iba a preguntarle al pueblo. Salió al balcón del Cabildo en la Plaza Mayor de Caracas y le preguntó a la gente que estaba ahí que si querían el mando, pero detrás de él estaba un sacerdote, el sacerdote Madariaga, que les dijo que le dijeran que no. Y entonces el pueblo contestó que no. Entonces Paran dijo, bueno, ok, yo tampoco quiero mando, y salió de Venezuela. Ya el año siguiente se firma la independencia. Están muchos patriotas que firman el 5 de julio de 1811, se firma el Acta de la Independencia. Pero esa república se pierde, esa es la primera república. ¿Por qué se pierde? Porque sencillamente no habían ejércitos, no había nada. Bolívar logra formar un ejército y en 1813 recupera la república. Y entonces es proclamado libertador. Bolívar reúne en torno de él todos los patriotas que venían de Oriente, Sucre y todo, Arismendi, todos venían de Oriente y hacen un ejército, batallones. Tiene el apoyo de los ingleses, que habían batallones ayudando a Bolívar. Tiene el apoyo de los lanceros de Apure, comandados por Páez, y de Maracaibo y de Occidente llega Urdaneta, que llega a ser la mano derecha del Libertador. Bolívar sigue con esos ejércitos, llega a Colombia, Cundinamarca, se une a Santander, entra por Táchira, se une a Santander y libran la batalla de Boyacá en 1819. Libera a Colombia, pero él regresa a Venezuela y libra la batalla de Carabobo, donde saca del poder a los españoles en el área central. Entonces, él hace un paso por los Andes que es considerado tan importante como el paso de Aníbal en la antigüedad. Él reúne todas estas fuerzas, llega a Colombia, sigue a Ecuador, llega a Perú, que era un virreinato, libran la batalla de Junín y de allí la batalla de Ayacucho, que culmina en 1824 en la llanura de Ayacucho. Esta fue comandada, esta batalla, por Antonio José de Sucre, lo nombra gran mariscal de Ayacucho y allí es que salen los españoles de América. Ya Bolívar había cumplido su sueño, libera Venezuela en Carabobo, luego la última batalla fue en el lago de Maracaibo, que fue 2 años después. Allí sale definitivamente, pero allí no está liderada por Bolívar, sino por Padilla, porque Bolívar sigue hacia Colombia y de Colombia pasa a Ecuador y de allí
a Perú. Entonces, ya Bolívar cumplió su sueño de sacar a los españoles. Ahora quería completar el sueño de formar la Gran Colombia, teniendo a Caracas, a Bogotá y a Lima como ciudades principales de esa unión, de esa Gran Colombia, donde unos fueran la parte económica, la parte política de la Gran Colombia. Ya Bolívar tenía, o sea, fue desde 1824, ya para 1829 ya él se siente enfermo y en 1830 decide regresar a Caracas buscando su familia, pero no llega a Caracas, se muere en Santa Marta, Colombia, población del Magdalena, y entonces repatrian sus restos a Caracas, y en Caracas está su cuna natal, su casa natal y sus mausoleos y el templo el altar de la patria. Esa es la historia de Bolívar por encima. Eso fue lo que él hizo y por eso se llama libertador. Él es considerado un genio, un estadista y un soldado, más que cualquier otra persona en América. Gracias. Espero que les haya gustado la historia de Venezuela y por favor envíenme sus notas, envíenme qué les pareció, qué quieren saber más y yo con gusto les contesto. Gracias y hasta la próxima.